Somos el equipo 3 de la carrera de Ingeniería Industrial para la materia de legislación y vamos a presentar este video sobre el capítulo 5 y capítulo 6 del Código Civil del Estado de Puebla, los cuales tratan sobre asociación civil y sociedades respectivamente. Comenzamos con el Código Civil del Estado de Puebla. Presentaremos primero el capítulo 5 de asociación civil y después el capítulo 6 de sociedades. Asociación civil es una organización sin fines de lucro conformada por un grupo de personas con un propósito común. Puede ser social, cultural, educativo, deportivo, etc. Y siempre buscan el bienestar de la comunidad a la que sirven. En el artículo del 184 al 189 se habla de que están formados jurídicamente por dos o más personas. El patrimonio de la asociación es independiente del de sus integrantes, al igual que sus relaciones, y pueden ser deudores o acreedores de sus propios miembros. Debe existir una escritura pública de la asociación para que pueda surtir efectos legales, la cual debe llevar la información de los asociados y las características de cada uno, y de la asociación, y la misma asociación puede admitir y excluir a sus propios asociados. Los artículos del 190 al 195 dictan que las asociaciones se rigen por su estatuto, que el poder supremo reside en la Asamblea General. Esta misma se reunirá cuando el estatuto ordene o la convoque la dirección, pero si no lo hace la dirección, en su lugar lo hará el juez de lo civil. La Asamblea tiene varias encomiendas, entre ellas son nombramiento de director o directores, revocación de nombramientos y otros asuntos que le diga el estatuto. Todas estas decisiones serán aprobadas por mayoría de votos. Del artículo 196 al 201 nos dice que los asociados tendrán derecho a un solo voto en las asambleas generales, siempre y cuando estos asociados no se vean directamente relacionados o interesados en estas asambleas. La administración de la asociación la ejercerá un director o un consejo de directores. Este director o consejo deben de ser miembros de la asociación. Serán los ejecutores de todos los acuerdos y serán los responsables del logro de los objetivos. También se hará constar que el director o consejo de directores son los que tienen el poder de resolver los pleitos, las cobranzas y todos los actos administrativos. Los artículos 202 al 207 se menciona que los actos de dominio corresponden exclusivamente a la asamblea, la cual los realiza a través de las personas que considera apropiadas, según sea el caso, al igual que al ser mayor de 20 los asociados, la asamblea es quien tiene la facultad de admisión o de exclusión. En cada una de las reuniones de la asamblea se debe presentar pues un informe que contenga el estado que guarde la asociación, así como su situación económica. Otro punto que se menciona es que los miembros tienen derecho a poder separarse de ella con un aviso previo de 2 meses. También pueden ser excluidos por falta de pago de las cuotas acordadas, por tener una conducta contraria a los fines de la asociación, o por las demás causas que señale el estatuto. Y finalmente todos los miembros que se separen o se excluyan pierden los derechos de el haber. Los artículos del 207 al 212 nos dicen que los asociados que voluntariamente se separen o que fueron excluidos perderán todo derecho al haber social. Los asociados tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de esta. En las asociaciones con más de 20 asociados, esta facultad solo podrá ejercitarse dentro del mes siguiente a la celebración de la Asamblea General. Las asociaciones se extinguen por acuerdo de la Asamblea General, haber concluido el plazo fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto para el que fueron creadas, haber llegado a ser física o legalmente imposible el fin para el que fueron fundadas y por resolución de la autoridad competente. En caso de disolución, los bienes se aplicarán según lo que determine la Asamblea General. Si el estatus no contiene disposición
sobre este punto, pero la asamblea solo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivale a sus aportaciones, y los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. El capítulo de sociedades nos dice que ésta se constituye mediante un acto jurídico por el cual se reúne de manera permanente dos o más personas para realizar un fin común de carácter preponderantemente económico, lícito, posible y que no constituya una especulación mercantil mediante aportaciones de sus bienes o industria o de ambos, para dividir entre sí el dominio de los bienes y las ganancias y pérdidas. El acto constitutivo de la sociedad se debe constar en una escritura pública, la que se inscribirá junto con el estatuto de ella en el registro público de sociedades civiles. Si se forma de hecho una sociedad que no puede subsistir legalmente, se aplicará a solicitud de uno o más de los socios o de cualquier persona interesada, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. Después de pagar las deudas sociales, se reembolsará a los socios lo que hubieran llevado a la sociedad. Las utilidades se destinarán a los establecimientos de asistencia social pública del domicilio de la sociedad o a los más cercanos. No puede estipularse en la sociedad que los provechos pertenezcan exclusivamente a uno o varios socios y todas las pérdidas a otros u otros. Que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional. La segunda sección, enfocada en los socios, va del artículo 228 al 235 y establece que no se pueden ceder los derechos sin el consentimiento previo de los demás, ni admitirse nuevos socios sin este consentimiento. Y la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, que es de parte de los que administran la sociedad, y es obligación de los socios de cumplir con las disposiciones de la escritura constitutiva. Los socios tienen el derecho preferente de adquirir bienes en la venta de la sociedad. El estatuto debe establecer las causas de exclusión de cada socio, la cual debe ser acordada por unanimidad de los socios. Un socio excluido es responsable de las pérdidas que le correspondan y puede retenerse su capital y utilidades hasta ser investigado. La sección 3 se llama Administración de la sociedad. Pueden otorgarse uno o más socios administrativos. Una vez que se otorguen estos socios administrativos, los demás no podrán interrumpir todas sus gestiones. Este derecho. Las demás facultades que no se hayan concedido a los administrativos serán ejercidas por los demás socios. El administrador podrá revocarse en acuerdo unánime de los demás socios o por decisión judicial motivada en dolo, en culpa o en inhabilidad. Los socios administrativos serán responsables ante la sociedad de todos los daños que contraigan sus obligaciones. Los demás socios también tienen derecho a examinar los negocios sociales y hacer diferentes reclamaciones, pero no será válida su rechazo a En el capítulo 6, sección cuarta, titulada Disolución de la sociedad, dice que la sociedad se va a disolver por consentimiento de los socios, por el cumplimiento del plazo establecido para la sociedad, por realizar completo el fin social o porque éste se hizo imposible de continuar, y por resolución judicial. Para que este surte efectos o para que la disolución surte efectos es necesario inscribirse en el registro público. Si la sociedad sobrepasa el plazo por el cual fue constituida, se prorrogará de forma indefinida. También la sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios con responsabilidades ilimitadas, o se puede establecer por escrito que se continúe con los sobrevivientes. En este caso, se va a liquidar la parte correspondiente del socio fallecido a su familia, o puede elegirse continuar con sus herederos, a los cuales se les van a pasar los derechos y obligaciones de su causante.
Por último, las sociedades de duración indeterminada se disuelven por la renuncia de uno o más socios, siempre y cuando pues los demás socios ya no quieran continuar asociados. La renuncia solo es válida si no es maliciosa o extemporánea. Estas mismas sociedades se disuelven por incumplimiento de obligaciones de uno o más socios. Es importante que menciona que solamente las sociedades que tienen una duración indeterminada son las que se disuelven por la renuncia de los socios. Y finalmente, la disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con personas distintas de ella y de los socios. Capítulo 6, sección quinta. Liquidación de la sociedad. Esto abarca desde el artículo 269 al 289. Estos artículos hablan que una vez que se haya disuelto la sociedad, habrá una liquidación. Esta se llevará a cabo en un plazo de 6 meses por todos los socios y no se contarán ni las utilidades ni el capital social. Si es conveniente la participación de una persona extraña a la sociedad y a los socios, quedarán sujetos a lo que este individuo formule y dictamine. En conclusión, los capítulos 5 y 6 hablan concretamente sobre las asociaciones y sociedades, y enmarcan las obligaciones y derechos que tienen que cumplir frente a la ley para su funcionamiento correcto, y conociendo sus necesidades y obligaciones frente a la sociedad y sus individuos.